Mi querido Fer, y vamos a hablar ahora de la gastritis, que es un conjunto de trastornos caracterizados por la inflamación del revestimiento del estómago. Por eso hoy vamos a conversar con el doctor Luciano Poggi Garland, quien nos va a profundizar un poquito más acerca sobre este tema en nuestro siguiente consultorio médico matinal. Hoy vamos a hablar de dolor abdominal y la inflamación del estómago, gastritis. Soy el doctor Luciano Poggi, especialista en cirugía gastrointestinal y endoscopía y tratamiento de la obesidad. La gastritis en sí es la inflamación de la cara interna del estómago y justamente para hacer este diagnóstico de manera precisa y como tal para decir que alguien tiene gastritis se necesita hacer una endoscopía. Pero usualmente utilizamos este término para hablar de síntomas que los médicos llamamos como dispepsia, que son todos estos síntomas como indigestión, malestar abdominal, sensación de pesadez, hay veces incluso náuseas o simplemente esta acidez o reflujo que nos molesta tanto. Los factores de riesgo más comunes para generar una gastritis es el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, llamados AINES también. Estos medicamentos son diclofenaco, ketorolaco, miloxicam o la misma aspirina, entre otros, solo por nombrar algunos. Además de esto tenemos la infección de Helicobacter pylori, que es sumamente común y prevalente en nuestro país. El consumo de alcohol o fumar son dos factores más que pueden alterar esta capa interna del estómago. Quiero hablar especialmente de un factor que es el estrés, que durante esta pandemia nos ha jugado en contra y hemos visto muchísimos pacientes con gastritis por simplemente un estrés no controlado. Usualmente lo que hacemos con los pacientes es darle algún tipo de terapia antiácidos como con bicarbonato o algunas medicaciones que disminuyan la secreción de ácido que va a dañar más esta capa interna del estómago. Si hay algún factor que se identifique que esté propiciando este problema, como los antiinflamatorios, este debe de descontinuarse. El tratamiento usualmente consiste en descontinuar este factor que pueda estar propiciando la gastritis. En el caso del Helicobacter pylori, los pacientes requieren tratamiento antibiótico usualmente por 2 semanas. Esto tiene que ser recetado por un especialista. Normalmente hay algunas comidas que deben evitarse también, como comidas ácidas, como el mismo alcohol que hemos mencionado, que es un factor de riesgo, comidas muy condimentadas, el ají, entre otras cosas como por ejemplo también gaseosas, tés o cafés. Cuando se han tomado todas estas medidas y el paciente aún sigue con síntomas o hay algún factor de riesgo, como por ejemplo pérdida de peso no explicada, que hay un antecedente familiar de por ejemplo cáncer gástrico, que haya sangrado en las deposiciones, que usualmente es una sangre negra, ya que cuando la sangre sale en el estómago por ejemplo una úlcera o incluso un cáncer, se digiere en el intestino y termina de color negro. Cuando hay cualquiera de estos factores, el paciente debe pasar por una endoscopía para descartar que no haya alguna de estas cosas que he mencionado. Es importante saber que se pueden confundir en algunos casos el diagnóstico de gastritis con úlcera y los tratamientos no necesariamente van a ser lo mismo. Por eso nuevamente es tan importante saber que cuando uno tiene estos síntomas debe de ver a un médico y si ha tomado medidas para corregirlos y esto no resuelve en 1 o 2 semanas, debería nuevamente de acercarse a un consultorio, probablemente necesite una endoscopía. Es importante saber que detrás de esta gastritis podrían haber enfermedades muy serias que necesiten un tratamiento oportuno para erradicar una enfermedad que nos podría incluso hasta costar la vida como un cáncer. Soy el doctor Luciano Poggi, espero este mensaje les haya servido, nos vemos pronto.